Hola, ¿cómo están? Soy Roxana Lizárraga, abogado, periodista, exministra de Comunicaciones del Gobierno de Transición de Bolivia, ahora en el exilio. Bienvenidos a este nuevo espacio, Diálogos sin Permiso. Hola, soy Senta Rec, escritora, psicóloga, soy senadora nacional de Bolivia y muy complacida de compartir este espacio de análisis político y social entre mujeres en este espacio que se llama Diálogos sin Permiso. Hola, ¿cómo están? Soy María René Álvarez, una mujer muy inclinada en la defensa de los principios de democracia y libertad. Actualmente soy diputada nacional por Bolivia, abogada, y estoy muy feliz de este encuentro, de este diálogo que podamos tener entre todas para poder dar una información real de lo que pasa en nuestro país sin permiso. Bueno, ¿por qué esta fecha es importante? 14 de octubre. 14 de octubre es una fecha en la que se había fijado el gobierno, la dictadura boliviana fijó esta fecha como el día de la instalación del nuevo show. El nuevo show es el golpe de Estado caso 1. María René estuvo en La Paz. Sí, hoy estuvimos presentes en el horario establecido para el inicio de este juicio oral, acompañando a los testigos, acompañando a los familiares de los principales sindicados de este montaje, que había una expectativa, sin lugar a dudas, porque la gente quiere contar su verdad, la gente quiere nuevamente hacer un recordatorio de lo que realmente pasó el año 2019. Sin embargo, con estas situaciones que ya se venían venir, desde ayer estaban prácticamente tratando de montar algunos casos de violencia o en todo caso mostrando de que no habían las garantías para poder ser trasladado tanto el gobernador electo del departamento de Santa Cruz, que hoy está en calidad de secuestrado prácticamente en Chonchocoro, la misma situación de la ex presidente constitucional Yanine Áñez, secuestrada en la cárcel de Miraflores, y lo propio para Marco Antonio Pumari, que se encuentra en esta calidad de preso político también en Cantumarca, Potosí. Este último ni siquiera se le habría brindado la información ni a sus abogados ni a sus familiares de cómo iba a ser su traslado, porque todos estaban preocupados para que pueda llegar a la hora indicada para este inicio de juicio de este montaje que ya lo hemos manifestado de este caso armado llamado Golpe 1. Entonces, obviamente se suspende esta audiencia a raíz de la no participación de los tres principales sindicados por parte del régimen. No los han trasladado, pero tiene intenciones, ¿no, Senta? Este juicio, cuando la dictadura monta algo, siempre existen oscuras intenciones. Bueno, es que no me parece que sea una fecha al azar. Octubre, el reinicio de todo este juicio, de la fase oral que pretende hacer el régimen, una dictadura que se está consolidando, tiene que leerse bajo la posibilidad de ver qué es lo que quieren lograr, qué pretenden. No es, sabemos que este no es un juicio que tenga una causa jurídica, sino que es un juicio político con fiscales, jueces, sometidos, sicarios judiciales, que yo no me canso de nombrarlos así, porque es cierto, son a la orden del gobierno y actúan, todas las determinaciones que toman no son porque correspondía ya la fecha para que se instale la fase del juicio oral, sino porque los han mandado, les han ordenado, actúan a órdenes. Bueno, para mí es un adelanto de campaña electoral. El MAS, en un momento de una crisis muy grande que tiene, en una descomposición interna, intestina gravísima, con sindicaciones mutuas entre Evo Morales y Arce Catacora, por delitos sexuales, por delitos de pederastia, trata de personas,
apareciendo personas que son testigos de las prácticas que se generan al interior del MAS con respecto a las mujeres, ¿no? A la utilización de mujeres. Bueno, en este momento, además con este desgaste, como no pudieron tener elecciones primarias, no aceptaron dirimir sus problemas por la vía política, se han boicoteado mutuamente, no ha salido un candidato que emane de los movimientos que ellos llaman sociales, o sea, entonces ahora lo están dirimiendo en las calles, como siempre han hecho. Están generando estos juicios montados, están generando este tipo de situaciones ilegítimas, hay bloqueos de carreteras a causa de todo este estado de confrontación. Vuelven a las prácticas que son propias de los populismos. Y aquí, bueno, las dejo que ustedes contribuyan, pero yo planteo que esto obedece a que el MAS ha inaugurado su campaña electoral y está mostrando de qué manera va a ser esta campaña electoral. O el futuro de los posibles candidatos. Exactamente, con opositores enjuiciados a los que los va a mandar a la cárcel cuando le dé la gana, tiene el Poder Judicial a sus órdenes, y entonces los está presentando, ya nos está presentando cómo va a ser la campaña. Y ellos dirimiendo sus problemas internos, dirimiendo la candidatura en las calles, por confrontación de nuevo con las prácticas masistas. Yo les quiero comentar algo que he apuntado, que me parece importante relacionarlo. Han movido la fecha del juicio del show Golpe de Estado 1 al 17 de octubre. Y me llama la atención esta fecha. ¿Por qué? 17 de octubre de 1969, el presidente Obando, un dictador militar, nacionalizó la GAL y es el primero que expulsa a los norteamericanos y declara ese día como el Día de la Dignidad Nacional. Luego, el 2003, 17 de octubre, el movimiento al socialismo decreta ese día como segunda vez, como el Día de la Dignidad Nacional por la Guerra del Gas. También ahora ya sabemos que la Guerra del Gas fue orquestada por la dictadura cubana que se implementó en el país. ¿Cuáles son estas intenciones? ¿Qué opinas, María René? Bueno, que hay algo que está ya muy, muy bien fabricado. Este escenario que usted lo planteaba, típico de las dictaduras, que se implementa en Bolivia ahora, ¿no? Probablemente sea no sé, me atrevería a decir la segunda o tercera fase de esta línea que vienen siguiendo desde que inicia prácticamente o desde que ingresa el gobierno del movimiento al socialismo y de la forma que lo hizo, ¿no? Ese antecedente de la guerra del gas es muy importante que esté refrescando en nuestras memorias y que evidentemente ya a pasos agigantados demuestra cuál es la connotación política y el escenario que viene creando, fabricando este plan estratégico y manipulando a la población con otros tipos de reivindicaciones que ellos siempre han utilizado para la reivindicación de los menos favorecidos, de los olvidados, etcétera, etcétera, que finalmente sabemos que la han utilizado simplemente para discursos políticos, ¿no? Pero me parece interesante que lo pongamos en colección porque es muy importante ver lo que hay detrás de, porque la fecha, los momentos nos tienen que dar una señal de lo que el movimiento del socialismo ahora, en esta situación en la que se encuentra, está tratando de construir. Personalmente he podido hacer algún tipo de análisis con gente que me acompaña, de equipo de mi trabajo, donde vemos que ahora viene el proceso de que evidentemente se reafirme en el oficialismo como tal, el movimiento al socialismo, y que haya una oposición también del movimiento al socialismo. Y entonces esto sería un poder totalitario, muy peligroso para la convivencia de lo poco de democracia que aún nos queda por salvar y evidentemente una tarea muy importante para la oposición, ¿no?
Yo creo que la democracia ya la perdimos, pero yo tengo mi criterio. En el momento que existen presos políticos, perseguidos, personas en el exilio como mi persona, ya se perdió la democracia en Bolivia. Estamos en una fase, tal vez tercera o cuarta, como tú dices, de la implementación de la dictadura del modelo cubano, y en Bolivia se está viviendo. Me interesa rescatar lo que dice María René, esto, Roxana, también, ¿sí? Cómo se están produciendo estas fases, ¿no? Y cómo se está presentando esta campaña electoral anticipada del MAS. El MAS justamente, esto complementa lo que decía María René, o sea, está presentando el hecho de que finalmente los opositores no van a ser los opositores que nosotros querramos elegir, tal como ha pasado en Nicaragua y como ha pasado justamente en Venezuela. Solamente van a dejar a los opositores funcionales, ¿no? Que ese es el análisis que está comentando María René, que coadyuvo, y estoy plenamente de acuerdo, que ese es el mensaje que nos están mostrando. Toda la plana de oposición está siendo procesada o son testigos, y de testigos pueden pasar también a ser sindicados. Entonces, acá ya, lógicamente, y esa sería la etapa final, ¿no? Lo que pasó exactamente en Nicaragua y en Venezuela. No hay nada nuevo bajo el sol. El problema es como que sabemos el método que emplean, sabemos los mecanismos, pero no nos prevenimos contra ellos, o no estamos buscando la lucha que se le debe dar de la manera correcta, porque estamos todavía recién reconsiderando la recomposición de fuerzas que debe haber en la oposición, sin tocar estos temas, que son los temas medulares que van a inhabilitar las candidaturas. O sea, no se va a decidir la candidatura ni siquiera por acuerdos, ni por primarias, ni por encuestas. El MAS quiere definir las candidaturas. Ese es el tema y nos los está presentando de manera clara. Y por eso la fecha emblemática, el 17 de octubre, nos está diciendo va a pasar exactamente lo que pasó el 2003. El 2003 se adelantaron elecciones. Evo fue el candidato, hicieron huir a Goni y a todas las personas que estaban en primera plana como oposición. O sea, la oposición se tuvo que recomponer de una manera muy rápida, sin tener los elementos para hacerlo, y definitivamente se lo llevó a un órgano electoral que ya estaba manipulado. O sea, todo el escenario que nos están mostrando es el escenario de una imposibilidad de una elección transparente como corresponde, y de una oposición que sea elegida por los opositores. ¿Qué busca la dictadura, María René? Perdón, en resumen, o sea, yo lo resumiría de esta manera, es la fase de la reproducción del poder. O sea, muchas personas podríamos verlo o analizarlo por lo que se puede notar o por lo que se muestra en los medios de comunicación, que están divididos, que hay bueno, hay problemas, por supuesto que sí, pero los problemas se llaman por poder y a cambio también de impunidad. Sabemos que ambos bandos han convivido, son parte de la construcción de todo lo que vemos ahora, y están buscando el espacio de poder donde se puedan acomodar y generar. Simplemente esa es la cortina de humo, pero yo pienso que el trasfondo es en la reproducción del poder. Y esta lectura hay que hacerla porque evidentemente muchas de las personas pueden decir, probablemente tiene la oposición en este momento la ideal, digamos, el movimiento al socialismo para poder hacer este tipo de escenario. Pero lo que no se lectura también es cómo ellos van avanzando, cómo ellos van manipulando, cómo ellos van engañando y van así, del mismo reinicio. Nosotros lo vemos, lo convivimos. La senadora puede ver eso, de lo que se puede notar en algunas acciones y participaciones dentro de la Asamblea Legislativa. Y este es un órgano que tiene, por supuesto, visto el poder, tiene visto este régimen para su anulación total. Entonces, es grave. Yo considero que es la reproducción del poder lo que hoy estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Sí, con opositores encarcelados, veámosla a Yanine Áñez, cuando ella, desde el penal de Miraflores,
saluda a la gente afuera y ¿No va a salir? También, lógicamente, Luis Fernando Camacho no fue trasladado. Otro de los acusados, ¿no? Gobernador de Santa Cruz. Está en una cárcel de alta seguridad en la ciudad de La Paz, en Chonchocoro, a más o menos casi 2 horas de la sede de gobierno donde estaban los juzgados, que no fue trasladado. Gobernador de Santa Cruz detenido. Y el otro también tenía que ser trasladado, ¿no? Marco Pumari. Sí. Sí, Marco Pumari tenía que venir desde una cárcel, ¿no? De Cantumarca, creo, y bueno, explicó María René, creo que la familia no sabía nada, no se le había informado nada y finalmente no llegó, ¿no, María René? Fue así. Sí, 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 incluso había la esperanza, ¿no? Dentro de, a falta de información, claro, había la esperanza de que finalmente logre ser trasladado. Sin embargo, no fue de esa manera y la excusa que puso el gobierno es de que no pudieron trasladarlo a causa de los bloqueos iniciados por Evo Morales. Ya, sería interesante escuchar qué dijeron las dos personas que estuvieron como testigos, fueron citados como testigos, ¿no? Tuto Quiroga y Carlos Mesa. ¿Podríamos escuchar brevemente sus declaraciones para tomar también una percepción? Y que está marcando una línea lógica en la estructura de pensamiento del MAS, que es destruir el proceso democrático y hacerlo absolutamente deleznable, poner en cuestión algo básico que fue el gobierno constitucional del periodo 2019-2020, que ahora se convierte en víctima de una acusación que nos afecta a todos los bolivianos que fuimos víctimas de un fraude y a mí en particular que fui víctima directa del fraude más grande que se haya cometido en democracia. Yo creo que para todos, acusados, detenidos en este momento, 3 detenidos y los que son convocados como testigos, en este caso Tuto Quiroga, que se perfila como candidato a la presidencia, creo que al igual que Carlos Mesa, todos van a terminar con sentencias para que no se habiliten en unas posibles elecciones que podrían desarrollarse en Bolivia y que tendrían que desarrollarse el 2025. Dicho sea de paso, se desarrollarán bajo las mismas reglas de la en este momento en Bolivia. Bueno, evidentemente desde que hubo toda esta movilización del 2019 por el fraude electoral cometido por Evo Morales, el gobierno que retomó el poder a través del pupilo de Evo Morales, que ahora es su mayor enemigo, con quienes están buscando dirimir por medio de cuál de los dos, de qué línea se va a dar la reproducción del poder, como dice María René, del poder masista, la continuidad. Bueno, ellos solamente se han dedicado a destruir a la oposición. O sea, no han hecho, desde el primer día empezaron a procesar a todos. Y ahí es donde tenemos a Roxana, que está exiliada, Karen, todas las exministras. Personas que no han sido políticas, o sea, no tenían una pertenencia a un partido político, pero vinieron a contribuir al país en un momento importante para retomar la democracia, para buscar generar otro tipo de convivencia dentro de Bolivia, otro espacio, un espacio democrático que no existía. Bueno, y a partir de ahí se montan todos los casos. El gobernador ha sido secuestrado sin motivo alguno, también sindicándolo de terrorista, sindicándolo de una serie de delitos que no ha cometido, se lo secuestró, ni se lo citó como convenía, como correspondía, y se encuentra ahora en Chonchocoro. Y así sucesivamente, Yanine, Marco Pumari, han destruido todos los liderazgos, han perforado todos los escenarios, están docilizando la oposición, la tienen dócil,
¿Por qué? Porque la están manejando con juicios, con prebendas, con engaños, con amenazas, y ahora este escenario es la prueba más palpable de que no tendremos elecciones transparentes, de que no tenemos que no nos quieren dejar la posibilidad de elegir quién va a ser nuestro candidato, que lo van a tratar de imponer para, como dice María René, que sea un todo completo de la reproducción del poder. O sea, los oficialistas y los opositores que estén dentro de la misma situación, o sea, sean complemento directo, ¿no? Entonces, eso es lo grave que podemos ver, y creo que deberíamos escuchar también lo que dice Tuto Quiroga para después hacer nuestras apreciaciones finales, ¿no? Y con Camacho y Kumari, que están siendo salvajemente perseguidos. Y que Bolivia mire hoy y se percate del contraste gigantesco en lo que estamos viendo. Evo Morales, ¿qué está argumentando? Que a él lo tienen que juzgar en Villatunari, en su reducto, porque él vive ahí. Evo Morales, cobarde, quehua, te pregunto, ¿dónde vive Kumari? En Potosí. ¿Dónde vive Camacho? En Santa Cruz. ¿Dónde vive Yanine Áñez? En el Beni. Ah, para ellos no hay lo que para tú exiges. Él dice que todo tiene que ser juzgado en el lugar de los hechos y no ser trasladado. Y en el Hotel de las Américas, en el caso Hotel Las Américas, no trasladaste a Zvonko Matkovic y tantos cruceños a La Paz. En el caso Porvenir, estuve recién con mi amigo Leopoldo Fernández. ¿Juzgaste eso en Porvenir? No, los trajiste acá. Bueno, el panorama... Tenemos que ir cerrando, amigas, por el tiempo. Les hago recuerdo nada más y demos nuestras conclusiones. Yo les quisiera preguntar, ¿qué creen o cuál sería el papel que debería jugar la oposición? Ustedes están en el Congreso, están en Bolivia, ¿y qué creen que debería hacer la oposición? María René, tremenda pregunta. ¿Qué pensás? A ver. Tenemos tareas complicadas, sin lugar a dudas, pero pasa que hay tanta fragmentación dentro de la misma denominada oposición, pero esto evidentemente creado con un plan estratégico que el gobierno lo viene persiguiendo, ¿no? Creo que muchas personas o muchos grupos de oposición han caído en esta trampa y que cada vez las voces que se deberían escuchar al unísono de las vulneraciones que hoy estamos viviendo se notan más aisladas. Por supuesto que hay que plantear una forma totalmente distinta de lo que nos viene aconteciendo dentro del país. Estamos hablando del sometimiento de los poderes, que esto es algo bastante grave cuando existe esta desinstitucionalización como tal, como la estamos viviendo, una justicia totalmente que funciona a ordenamiento político y de manera totalmente anormal, pues, ¿no? Porque no respetar lo mínimo, la base fundamental en un Estado de Derecho como es un debido proceso, y ahí hay una situación de quiebre tremenda. Lo propio de lo que pasa en el desorden constitucional que hoy estamos viviendo con respecto a la situación de los autoprorrogados, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son lineamientos básicos o mensajes que nosotros tenemos que lecturarlo de bastante bien y, por supuesto, organizarse en el sentido de una estrategia principal que se necesita, que a todas las luces lo que se puede ver y evidenciar es que el masismo tiene que salir el año 2025, pero tiene que salir con las bases fundamentales de la defensa que hoy por hoy estamos persiguiendo. Entonces, la contaminación de muchas personas o grupos o ahora que están saliendo a las palestras las distintas organizaciones políticas, representantes políticos, me parece que juega en desmedro ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Ya, yo voy a decir, para que termine Roxana, para que cierre Roxana, yo voy a decir que, bueno, no sabemos qué puede pasar, va a depender de nosotros, los opositores. La pelota está en nuestra cancha. María Corina Machado es un ejemplo por lo ingeniosa que ha sido, hasta llevar
a la oposición con esa fuerza, por eso yo creo en la fuerza de las mujeres, creo, apuesto. ¿Por qué? Por esa fuerza que ella le puso, ese cerebro, esa cabeza, ese corazón, para que ante cualquier argumento, ante todas las manipulaciones que puso la dictadura, ella encontró respuestas y recursos y llevó a la victoria a la oposición, una victoria contundente con el 70% de votos frente a un Maduro destruido, que aunque se quede en el poder, se queda como dictador. Lo peor que nos puede pasar a la oposición boliviana es que los dictadores se queden como si fueran demócratas. Hay que desenmascararlos. Y esa debe ser la tarea de la oposición, porque una dictadura uno no se libra de una dictadura de la noche a la mañana. Una cosa más para terminar. Aquí se están librando las primarias del MAS. La primaria del MAS, del interior del MAS, es la guerra del estupro, es la guerra de la pederastia, es la guerra en la calle, la guerra de la chicanería, empleando jueces para dirimir quién se va a quedar en el poder. Esa es la primaria, la única primaria, por eso se suspendieron las primarias. La única primaria que va a haber es esta, que ya empezó hoy día. A los opositores perseguidos, cárcel, para que quede un opositor funcional. Y al masismo, que ganen en esta pelea intestina, sucia, plagada de juicios, mostrando ya la destrucción total y el sometimiento del órgano judicial. De acá para adelante tenemos otros programas y vamos a ir analizando qué es lo que pasa en el país. Bueno, yo de todo lo que percibo, creo que el MAS es en este momento el único que tiene los planes y sabe qué está haciendo para tomar el control total de nuestro país. Están ventilando, es cierto, todos sus delitos y sus valores y sus principios de cloaca, como son ellos, pero ellos tienen un plan y el plan es la aplicación del modelo cubano, que lo están cumpliendo a letra, al pie de la letra. La oposición creo que todavía necesita organizarse y la palabra clave va a ser unidad, pero unidad de verdad, porque también hay falsas unidades. Y una unidad de verdad tal vez pueda enfrentar a la dictadura en Bolivia que está avanzando. Creo que no tiene un plan todavía la oposición, lastimosamente. Pero pueden salir mucho más ideas, darnos esperanza. La esperanza es lo último que debemos perder. Se tiene que recuperar el país y este espacio también va a ser para que muchos de los bolivianos que estén no solamente en nuestro país, sino que también estén por otros países, estén por el mundo, puedan opinar y dar ideas en estos espacios que estamos creando sin permiso. Esperamos todos los comentarios de ustedes. Ha sido un gusto poder tener este diálogo contigo, Senta, una persona que admiro y quiero mucho. María René, lo propio, tener este diálogo y seguro que nos vamos a ver muy pronto en otro encuentro. ¿Será que podemos tener elecciones sin permiso? Elecciones sin permiso. Todo depende. La voz, todo va a depender de la voz de los ciudadanos. No solamente se va a limitar a los políticos o a los representantes políticos la decisión de recuperar la democracia en Bolivia. ¿Qué decís, María René? No, yo quería precisamente eso, ¿no? La pregunta en realidad tendríamos que trasladarla a todos, ver la radiografía de lo que estamos viviendo en nuestra familia, evidentemente la crisis económica ahogante que hoy por hoy se ve en Bolivia, la falta de dólares, esta necesidad de ahogarte cuando sos emprendedor, y de no tener una economía estable, una sociedad estable, donde no se pueda garantizar una buena educación, una buena salud. Entonces, estas preguntas tenemos que hacérnoslas todos, ¿no? Más allá de la
o del momento en el que nos encontramos, el espacio que ahora estamos ocupando. Es decir, yo quiero un futuro así para mi familia, yo quiero un futuro así para mis hijos, yo quiero seguir apostando por mi país, personalmente lo quiero hacer. Entonces, pienso que tenemos aún la capacidad de poder modificar lo que está pasando en Bolivia, de reconstruir, de ser parte de esta reconstrucción. Tiene que ser de la mano de gente honesta. Hoy es fundamental eso porque la corrupción prácticamente se ha institucionalizado, y hablo en los 3 niveles de Estado. Tiene que haber gente que apueste por realmente darle la vuelta a la realidad que estamos viviendo. Y eso es parte de una unidad, pero una unidad enfocada en una actuación real, no de medias tintas, no de acuerdos simplemente por intereses personales, porque ya esto es parte del esquema o el lamento boliviano, ¿no? Hay que darle la vuelta, hay que mostrar algo nuevo, y yo creo que ahora hay un potencial bastante importante en Bolivia llamado juventud. Gente que quiere apostar por ser parte de la reconstrucción del país, y también debe ser de esa visión que nosotros tenemos que hablar. He visto muchas encuestas en lo común, tienen que hay gente que aún no puede identificar cuál es el candidato, porque si le mostras las planas de los mismos de siempre, como que la gente es reacia. Aún hay un poco de ambigüedad en su pensamiento, entonces ahí es donde hay que apuntar por algo que realmente recobre lo que todos los bolivianos estamos esperando. Hay mucho para hacer, mucho por construir. Muchas gracias a todas, también de mi parte, por este espacio tan constructivo de diálogo sin permiso, y será hasta una próxima entrega. Un abrazo, cariños. Un abrazo. Nos despedimos. Chao.